Muy buenas tardes para todos mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Hoy quiero compartir con ustedes el estudio que la Iglesia de Cristo hace todos los jueves a las 6:15 desde Upala, Costa Rica. Quiero invitarlos a todos a recordar de que estamos llevando a cabo siempre una tarea, y es seguir predicando el Evangelio. No nos vamos a dar por vencidos y vamos a estar siempre pendientes y dándole gracias a Dios para que podamos llevar a cabo la tarea los martes, los jueves, los domingos en la mañana. Hoy vamos a continuar estudiando el tema que venimos hablando sobre la semana que transformó el mundo. Hoy estamos hablando del día jueves, porque el día miércoles fue un día en el cual no hubo ninguna actividad, aunque nos vamos a dar cuenta que Jesús no tuvo una actividad públicamente el día miércoles, porque el día jueves comenzó otra vez la actividad fuerte. El Sanedrín el día miércoles se reunió y planeó cómo iba a matar a Jesús. Eso sucede el día miércoles. Recuerde que hay algo muy importante de notar aquí. El Sanedrín era la máxima autoridad que había en el pueblo judío. Eran los que legislaban y los que mandaban en la nación. Cuando hablamos de los días de la semana, el miércoles no es recuerde que el calendario judío no se cuenta como lo contamos nosotros hoy en día, sino que era de 6 de la tarde a 6 de la mañana, a 6 de la tarde del día siguiente, no como lo hacemos en el occidente, que es de 12 de la noche a 12 de la noche. Entonces estamos hablando de que cuando Jesús está aquí, el día miércoles no tuvo actividad, sino ya fue la actividad otra vez el día jueves. Ese mismo día miércoles, Judas planea vender al Señor. Satanás también estuvo ocupado planeando la muerte de Yeshua. El Señor Yeshua o Jesús se despertó el día miércoles para no volver a dormir. ¿Cuál fue el objetivo del día jueves? Bueno, habían varios, pero uno de los primordiales objetivos fue la cena pascual. No podemos afirmar 100% qué fue lo que Jesús celebró el día que reunió a sus discípulos, pero la Biblia sí enseña que hubo una cena pascual. Pero vamos a ir desarrollando este tema. En los pasajes que encontramos esto lo encontramos en Mateo capítulo 26, del 17 al 19, en Marcos 14, 12, 16, y en Lucas capítulo 22, del 7 al 13. En Mateo capítulo 26, versículo 17 dice: el primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a la casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a preparar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y la prepararon. Esta versión que estoy citando se llama la versión interconfesional. Otra, en Marcos capítulo 14, del 12 en adelante, vea lo que dice. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos
para que comas el cordero pascual. Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un candelabro de agua, seguirle. Y allí donde entré, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya está dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como le había dicho y prepararon la Pascua. Hasta aquí quiero ver, estoy citando diferentes versiones. Esta versión es la versión Cantera Iglesias. ¿Por qué? Porque quiero ir llamando la atención que Mateo nos habla de que los discípulos quieren celebrar la cena, pero Marcos nos da dos detalles importantes. Un hombre con un cántaro, no pierdan atención de eso, un hombre con un cántaro. Ellos van a la ciudad de Jerusalén, ya hay una sala preparada. Vea lo que nos dice Lucas. Llegó pues el día de los ázimos, en que habían de sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan. Ve, ya Lucas nos dice quiénes fueron los discípulos que fueron hasta a preparar esto, porque Mateo y Marcos no nos menciona esto. Y envió Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Díjoles él: entrando vosotros en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa en que entre, y decirle al amo de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la sala en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una sala grande, aderezada, preparada allí. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13. Esta es la versión Nácar Colunga. Era el único, de esos 3 relatos yo quiero rescatar algo importante. Ese día jueves, era el único hombre en Jerusalén que llevaba un cántaro. ¿Por qué? Porque este era un trabajo de las mujeres. Las mujeres eran las que se encargaban de darle agua al ganado, de cuidar el ganado y de sencillamente sacar el agua de los pozos. Otro punto importante de este relato es que el día jueves que el Señor está haciendo esto, nos está hablando de que estaba preparada la sala. Ya la sala estaba lista. Esto nos enseña que Yeshua, o sea, el Señor Jesús, era una persona muy, pero muy diligente. Era un hombre ordenado en todo su trabajo. Era un hombre que no dejaba, como tenemos a veces la costumbre hoy en día, los latinos más que todos tenemos esa mala costumbre de que todo lo queremos dejar es para el final. Y es un poco grave la situación en cuanto a eso. Somos muy desordenados y olvidadizos muchas veces en cuanto a estas cosas. Un hombre llevando un cántaro, el único que en esa ciudad lo estaba llevando. Jesús quiere preparar la comida pascual. Quiero que busqué esta foto para que ustedes más o menos puedan ver
de que en esta actividad el Señor sencillamente está haciendo un cumplimiento de todos los que, un cumplimiento que todo judío tenía que llevar a cabo. Cuando se dice servían la mesa, no era una mesa de 4 patas. Más o menos esta es la idea de cómo es que era la mesa. Así era como se sentaban los invitados y el anfitrión de la cena. Jerusalén estaba llena de gente. Y otro dato que me llamó mucho la atención es que no había aposentos vacíos. ¿Por qué? Porque llegó gente de todo el mundo para esa festividad. Esto es lo maravilloso del relato bíblico. Y Yeshua lo había preparado todo. Estaba listo y preparado. Jesús deseó comer esta Pascua. Hay quienes dicen que, bueno, que Jesús no celebró la Pascua. Hay otra gente que dice que sí celebró la Pascua, porque este pasaje dice en Lucas capítulo 22 que Jesús deseó. Entonces dice que Jesús no pudo haber celebrado la cena pascual. Pero el pasaje, hay algo que hay que notar con honestidad, es que estos 3 pasajes, si usted los une paralelamente, se va a dar cuenta que Pedro y Juan fueron a preparar la Pascua. Y si prepararon la Pascua, tenían que preparar la Pascua completa. Jesús está bajo la ley, Jesús no ha muerto todavía. Entonces él sí pudo haber realizado la Pascua en ese mismo día. Y a la vez haber instituido a partir del rito de la Pascua, el rito que le queda a los cristianos. Según Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, a partir de este momento, cuando el Señor celebra la Pascua, Él viene y establece lo que es la celebración de la cena. Escuchen lo que dice Lucas 22, 14 y 16. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Ya la mesa estaba preparada. Entonces le dijeron: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Jesús está celebrando la Pascua antes de morir, porque recuerde que al tercer día Jesús viene a resucitar. Ya el viernes, Jesús es crucificado. Tomemos en cuenta siempre, es el calendario judío. Y quiero llamar la atención a algo muy importante. Esta era la última Pascua que Dios aceptaba como cumplimiento a la Torá, porque todavía la Torá o la ley estaba en vigor. Y escuchen esto. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo, ojo esta palabra, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y potestades, humillándolos públicamente. 2 cosas importantes. Nos habla del acta de los decretos. La gente dice, no, ¿qué era el acta de los decretos? Bueno, cuando a un criminal lo iban a crucificar, a la par, en un documento especificaban por qué es que lo estaban matando a él. Bueno, dice que mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestra deuda. ¿Cuál era el documento de nuestra deuda? Eran los mandamientos de la ley, porque la ley no pudo perfeccionar a nadie, no pudo justificar a nadie. Lástima, ojalá que algún amigo judío mesiánico o algún adventista esté viendo este video, porque es muy importante notar este pasaje. Dice, cancelando el documento de nuestra deuda. Sí, ¿por qué? Romanos 3:23 dice, puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte,
Nosotros teníamos una deuda, por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vea lo que dice el pasaje. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: el cual nos era adverso, quitándolo de en medio, quitándolo, repito, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Esta es la versión Pechita. Cuando Jesús muere en la cruz, Él exhibe el acta de los decretos que había en contra de nosotros, y por eso es que la sangre del Cordero nos limpia de todo mal y de todo pecado. Yeshua quita, Dios quita la Pascua, en el contexto que estamos hablando, porque Jesús está vivo, que fue dada al pueblo judío como una señal entre Dios y el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era la Pascua de Yahweh, del Señor. Es donde lo dice, Éxodo capítulo 12, versículo 11. Esta no era la Pascua de los judíos, era la Pascua del Señor, de Yahweh, en medio. Ojo, era la Pascua del Señor, y en cumplimiento, cuando Jesús celebra la cena, hace esta última cena pascual, es en cumplimiento, ya que Yeshua es nuestra Pascua. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 nos enseña eso. Límpiese de la vieja levadura para que sea una nueva masa, de tal manera que sean pan nuevo, pan sin levadura, porque Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Aleluya. Por eso es que todas las fiestas rituales que se celebraron en el antiguo pacto, todo el antiguo pacto viene a ser el cumplimiento en Jesús. Jesús viene a cumplir todas estas observancias. Y analicemos algo importante, observemos la autoridad de las Escrituras y la obediencia de Jesús. Obediencia. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que siempre seamos hombres y mujeres obedientes, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Escuche lo que dice la palabra. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Ojo, sino a dar cumplimiento. 18. Os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán, antes que pase una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, éste será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Y por qué es importante este detalle? Hay gente que dice, bueno, es que el 18 dice, y os aseguro que el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley, sin que todo esto suceda. Entonces la gente dice, claro, el cielo y la tierra no han pasado, y es verdad, el cielo y la tierra no han pasado, pero Jesús dice, sin que todo esto suceda. ¿Qué es todo esto que suceda? Lo que estaba bajo la ley, porque cuando Jesús muere en la cruz, da cumplimiento a la ley. Gálatas 4:4 dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió, escuchen todos, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Jesús nació y Él muere bajo la ley. Estamos en Mateo 5:17. Mateo 5:17, Jesús está vivo bajo la ley. Y cuando vamos a Lucas 24:44, Jesús ya ha resucitado. Y vea lo que dice. Porque era necesario que se cumpliera todo lo dicho de mí, en la ley
en los profetas y en los salmos. Yeshua o Jesús cumplió todo lo dicho en la ley y en los profetas. Esto sucede durante la mañana del día jueves. Ya en la noche hay otra actividad. Que tenemos a los discípulos que le hacen una pregunta a Jesús. Voy a leer la versión textual. En Lucas capítulo 22, 24 al 30. Observen qué importante. Esto sucede el día jueves. El día jueves. La versión que voy a leer es la versión textual. Lucas 22, del 24 al 30. Y el tema que Jesús les va a tocar a sus discípulos, no sé si ese día estaba el apóstol Judas, pero está con sus discípulos ya reunidos después de que han comido la cena pascual, están reunidos y vea lo que sale. Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él, o sea Jesús, entonces les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que se reclina o el que sirve? ¿No es el que se reclina? Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sintáis y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus. ¿Por qué importante esto? Esto sucede el día jueves. Es una enseñanza que Jesús ya no le está dando a todo el pueblo, sino primeramente a sus discípulos. Obviamente que nosotros también nos incluye. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en medio de sus discípulos había rivalidades, habían problemas en los cuales entre ellos había choques. Es igualmente lo que sucede hoy en día en muchas iglesias, esa vanagloria, esa falta de egoísmo, ese egoísmo que a veces la gente tiene, o que a veces alguien hace algo y quiere que todo el mundo se entere, todo el mundo publicárselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces con la publicidad pues se gana más dinero, aunque ustedes no crean lo que voy a decir. Muchos pastores, muchos líderes utilizan eso de mandar fotos a los que lo sostienen o a las iglesias que les ayudan para de esta manera demostrar que están haciendo algo. Pero Jesús dice un dato muy importante, y Jesús lo que enseña es que el que quiera ser el más grande debe ser el servidor. ¿Por qué? O como hay un dicho popular hoy en día, que lo que la mano derecha haga, la izquierda no lo debe saber. Jesús nos llama al servicio, y el que no es capaz de servir, el que no sirve para vivir, el que no puede servir no puede vivir, porque todos necesitamos aprender a servir. Esto sucede el día jueves. Ahora vamos a leer Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Voy a leérselos en la versión textual. Juan 13, del 1 al 20. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto sucede el día antes de la fiesta de la Pascua. Ojo a esto. Recuerde que todo estamos hablando es de la preparación de todo esto, es el día jueves.
Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, de Simón Iscariote, que lo traicionara. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. A veces la gente dice que es que el diablo vino y me posee. El diablo viene a poseer a una persona y lo obliga a pecar y lo obliga a hacer el mal. Eso es una gran mentira. Si ustedes analizan el pasaje, Juan capítulo 13, versículo 2, Jesús, la Biblia dice que cuando Satanás puso en el corazón, pero Satanás puso la tentación, pero Judas fue el que decidió hacerlo o no hacerlo. Vean dos. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, el diablo puso la semilla. Dependió de Judas si la germinaba o no. Igual sucede con nosotros hoy en día. Ahora, ve el versículo 3. Sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo, o sea, como para que me entiendan, en una palanganita o en un recipiente para meter los pies. Esta es la versión textual. Llega pues a Simón Pedro, le dice: Señor, ¿tú lavas mis pies? Respondió Jesús y le dijo: tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Siempre Pedro, un poco impulsivo, él no entendía, pero él decía que no iba a hacer eso. Y vea qué importante en el versículo siguiente. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Vea qué importante, qué tan grave era la situación para Pedro cuando Jesús le dice que si no se deja lavar los pies, no puede entrar en el reino con Jesús, no puede formar parte de Jesús. Un solo acto iba a hacer que Pedro rechazara a Jesús, un solo acto. Es muchas veces lo mismo que sucede en los lugares y en muchos lugares en el mundo entero. Un solo acto. Ahora vea qué importante en Juan capítulo, en el 13, en el versículo 10. Jesús le dice: el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. Ojo, ¿por qué era importante lavarse los pies? Porque recuerden que en esa época no existían las calles pavimentadas, no existían carros. Usted podía estar muy bien bañadito y todo, pero cuando iba de un lugar hacia otro, siempre la costumbre que había era que cuando usted llegaba a una casa, le daban agüita para que se lavara los pies. ¿Por qué? Porque sus piecitos iban a estar siempre llenos de tierra, porque caminaban por el lugar donde caminaban, no eran carros, no habían carros, no eran calles pavimentadas como las que existen hoy en día. Por eso era un acto, era una costumbre en el pueblo judío el lavar los pies. Pero en sí el problema no era la costumbre, sino lo que Jesús quiso hacer. Y saben algo muy importante con esto que quiero explicar, es que cada que había una fiesta o una cena, el anfitrión tenía a un siervo en la puerta lavándole los pies a todos los invitados. Pero aquí lo importante de esta escena es que el anfitrión, que es Yeshua o Jesús, es él el que agarra y lava los pies. O sea, ¿qué nos está enseñando con esto? Aparte de una actitud de humildad y sencillez, nos está hablando de una actitud de esclavo. Él vino a ser como el peor de los esclavos que había para servirle a toda la humanidad. Y por eso está dispuesto siempre a darnos lo mejor. En el versículo 12 yo quiero recalcar de Juan capítulo 13, versículo 12. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús está reclamando dos títulos: maestro y Señor. Maestro, él está,
Cuando él habla de maestro, tiene el concepto de un rabino, de un maestro de la ley. Y cuando habla de Señor, ellos entendieron que le está diciendo, si Él es Señor, ¿es por qué? Porque es el amo absoluto del universo. La palabra Adón en el hebreo lo que significa es el amo absoluto. Y vea qué importante en el versículo 12 estamos. Jesús viene y les dice, ¿entendieron lo que están haciendo? ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque cada cosa que nosotros hacemos para el Señor tenemos que entender. No tenemos que actuar así a la loca o a la ligera. Y vean en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y el Señor. Jesús dice, yo soy maestro y Señor. Qué importante, 14. Pues si yo, el Señor y maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo, un esclavo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las practicáis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes escogí, mas para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan, lavando contra el que come de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que llegue a suceder, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Varias enseñanzas muy importantes hay aquí. Jesús está hablando de que nadie es mayor que su maestro. Y Él, siendo el maestro y el Señor, vino y tomó una actitud de esclavo, de siervo. Por eso dice que el siervo no es mayor que su Señor. Y dice, si yo que soy el Señor hago esta actitud de humildad, de mansedumbre, de compañerismo con ustedes, ¿cuánto más ustedes tienen que aprender a llevar a cabo esta gran tarea? Bueno, esta es una parte de lo que Jesús enseñó el día jueves. Por el tiempo, pues vamos a estar interrumpiendo aquí, y en el próximo jueves continuaremos con este grandioso y valioso tema.